Muy buenos días, gracias Nicolás. Bienvenida a todas y a todos los que están participando y vamos a dar comienzo a esta charla informativa, pero antes de comenzar, en realidad para entender un poco el contexto en el cual estamos, en el contexto en el cual cada uno de ustedes ha sentido la atracción de poder estar acá y eso en general porque en distintos proyectos que se hacen en la administración pública o en el gobierno central o en el gobierno de las municipalidades, eh, no todos funcionan bien. ¿Les ha pasado a ustedes de que han hecho un proyecto y este ha quedado, digamos, con algunas fallas o el grupo no ha sabido interpretar los requerimientos, en este caso, de los beneficiarios, que son los ciudadanos? Y si se trata de un proyecto tecnológico, peor aún, porque no se entienden ciertos elementos. Entonces, en general, proyectos que se ven en un comienzo atractivos, en la medida que se van haciendo, van saliendo ciertos elementos de obstáculo y finalmente algunos de ellos fracasan. Entonces, en ese contexto y en particular para líderes dentro de la administración pública, hemos considerado pertinente el poder llevar adelante este curso. Entonces, eh, aquí. Entonces, la agenda que tenemos preparada para esta hora, vamos a brevemente presentar a los panelistas. Vamos a partir con lo que es la inteligencia artificial responsable, que es la manera en la cual la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, con GovLab y el Centro Interdisciplinario de Liderazgo, se presentan y es la manera distintiva que nosotros tenemos para presentar herramientas que puedan ayudar a esta problemática inicial. Después yo voy a tocar algunos elementos destacados del curso, porque nosotros creemos que este curso entrega justamente estas herramientas, y después le voy a dar la palabra a los dos panelistas con dos temas importantes, que es como la gestión del cambio y el liderazgo, y yo voy a hacer algunas preguntas después a los panelistas, y ustedes en el chat pueden ir dejando preguntas para los últimos 10 minutos y poderlas ahí responder. Entonces me acompaña Francisca Schaufler, que ella es profesora del curso en lo que es la línea de gestión del cambio para la adopción, y Cristian Salazar, que también es codirector académico como yo, y es profesor del curso en lo que es la línea de liderazgo. Y mi nombre es Oscar López, yo soy director académico y profesor del curso en lo que es la línea de inteligencia artificial responsable. Entonces, como les dije, en este contexto de la manera que nosotros tenemos para podernos enfrentar a estas problemáticas de adopción de tecnología, en particular de datos e inteligencia artificial en el Estado, es de la inteligencia artificial responsable. Entonces, la inteligencia artificial responsable es una forma de desarrollar y aplicar sistemas de inteligencia artificial que pone a las personas en el centro. No es solo centrado en la tecnología, como se muestra en la parte izquierda, sino que es centrado en el ser humano. Y de esa manera logra el objetivo de ser diseñado. Y por otra parte, la inteligencia artificial responsable no es una moda, es una forma de asegurar que esta inteligencia artificial beneficie a las personas, cumpla con la ley, refuerce la reputación y sostenibilidad de las organizaciones. ¿Por qué hacerla? Eh, Hay varias razones. Yo tengo aquí, uno trata de que las cosas, digamos, salgan en la prensa cuando son positivas. Lamentablemente, y eso es en todo orden de cosas, normalmente las cosas salen en la prensa cuando no son tan positivas. Y aquí hay algunos elementos de noticias que han salido en la prensa internacional donde proyectos de inteligencia artificial en el caso de arriba y la izquierda, han violado ciertos elementos de derechos humanos en Holanda, donde al final, y fue tan grave esto que el gobierno cayó en ese país.
Después hay ciertos elementos de reconocimiento facial que ha llevado en Estados Unidos a ciertas policías a hacer arrestos que no corresponden. Y en un caso más privado, pero que puede darse también, es que a Uber, que decidió despedir a choferes de manera usando un robot, finalmente la ley también les concedió, digamos, una multa a Uber que fueron más de $600.000. Entonces, esa es la parte que uno no quiere que pase, uno quiere que el sistema ayude, beneficie, pero está el tema de que si no lo hace, tiene ese riesgo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios en los cuales yo aplico la inteligencia responsable en los proyectos, que es un poco lo que nosotros queremos ir entregando en el núcleo del curso, complementándolo con los elementos de liderazgo y de gestión del cambio? Como había dicho, al centro están los derechos de las personas, ¿ah? Respetar los derechos de las personas y con eso, teniéndolo como centro, yo puedo ir agregando ciertos beneficios adicionales, como por ejemplo acelerar la adopción interna. Una vez que el grupo de stakeholders, de las partes interesadas, entiende, digamos, que se colocan los derechos de las personas en un comienzo, en el centro, el grupo trabaja mejor. Después también tenemos lo que es la protección de la reputación. Tenemos una imagen pública positiva, tenemos una imagen que queremos llegar a la ciudadanía de la mejor manera. También podemos mitigar los riesgos legales porque tenemos ciertos elementos que se toman en cuenta desde el diseño. Y finalmente, mejora la calidad de las decisiones porque hemos tomado en cuenta más elementos durante el proceso de diseño. ¿Y qué problemas puedo abordar cuando aplico la inteligencia artificial responsable? Por ejemplo, tenemos el problema del sesgo de género en modelos. Entonces aquí lo que ocupamos es una herramienta de análisis de sesgo y ajustes. Si estamos desarrollando un chatbot y resulta que hace respuestas ofensivas o que no son las que corresponden, necesitamos crear filtros éticos y una supervisión humana. Si tenemos una asignación de recursos opacas en el proceso, creamos reglas que queden documentadas y explicadas. Y si estamos usando datos sin consentimiento, bueno, ahora ya tenemos la nueva ley de protección de datos personales que va a empezar a entrar en vigencia en diciembre de este año. Entonces, tenemos que tener sí o sí medidas de privacidad y anonimización. Entonces, de esa manera nosotros estamos construyendo desde el diseño y son parte también de las herramientas que nosotros les vamos a ir entregando. Entonces, nosotros además como GoPlab tenemos una plataforma de algoritmos públicos donde tenemos dos grandes áreas. Tenemos un área de el repositorio de los algoritmos públicos, donde las propias instituciones del país van agregando ciertos los proyectos en distintas etapas y al día de hoy, con 5 años, hay 162 algoritmos públicos que están y eso se puede revisar. Ahí está el código QR de la plataforma. Y por el lado de las herramientas, tenemos tres herramientas que vamos a revisar durante el curso que permiten también acceder a tener una mejor beneficios usando la inteligencia artificial responsable. Esa es la primera parte. Después, ¿qué es lo que hace, creemos nosotros, más distintivo este curso que respecto de algunos elementos que puedan estar circulando dentro de lo que es Chile? Entonces, aquí lo primero que entregamos son ciertas herramientas para comprender cómo la inteligencia artificial puede fortalecer la gestión pública. Este no es un curso técnico, sino que es un curso para poder entender cómo los grupos asociados en la administración pública, que pueden ser que incluso trabajen con empresas subcontratadas, pero que el liderazgo quede en el segmento público. Entonces, ahí se toman en cuenta desafíos en la gobernanza, en la regulación, la legitimidad y en esta adopción organizacional. Y por otra parte,
entrega elementos distintivos que vamos a revisar en algunos momentos más, de la estrategia de liderazgo y la gestión del cambio, porque claramente son dos elementos que son imprescindibles para tener este éxito en la adopción de esta tecnología en el sector público. Y lo otro que creemos que es bien distintivo es que a lo largo de las 9 clases o de las 8 clases primeras, vamos a ir creando ustedes un plan de adopción de datos de inteligencia artificial para la institución de ustedes. Eh, Puede ser que sea real o puede ser uno que sea un deseo, no necesita, digamos, que exista en la realidad, pero queremos que ustedes puedan salir con ese plan para que la institución o un proyecto de la institución donde están pueda tener estos elementos que vamos a entregar en las 8 clases y en la clase final ustedes van a hacer una muy breve presentación y los profesores les van a dar y los pares les van a dar realimentación de ese plan. Eso también creemos que es un elemento distintivo. Como dije, el curso se compone de 8 clases, 6 de las cuales yo voy a mencionar ahora y las otras 2 que son justamente de gestión del cambio de liderazgo, les voy a dar el paso a los panelistas. Entonces, eh, la primera clase parte con la transformación digital en el Estado. Vemos cuál es el estado, digamos, el diagnóstico institucional, cómo identificar pues, problemas y con restricciones y oportunidades que existen en el Estado y buscar estos criterios de valor público para definir para qué usar los datos e inteligencia artificial. ¿Es necesario? O a veces no es necesario. Si uno hace un cierto análisis que tenga que ver justamente con el liderazgo, como son ustedes, eh, permite determinar que sea un proyecto de datos de inteligencia artificial o puede ser que necesite ser un proyecto más tradicional. Y vamos a terminar con ciertos criterios para identificar y priorizar casos de uso y datos en inteligencia artificial. Esa es la primera clase. La segunda clase nos imbuimos un poco en lo que es el Machine Learning, que es uno de los elementos de inteligencia artificial, pero como dije, no es un curso técnico, no vamos a programar, no vamos a hacer nada, sino que vamos a entender los fundamentos, cuáles son los elementos necesarios, cuál es el uso que se le da en la administración pública y los tipos de sistemas para que podamos entender cuando nuestro grupo que trabaje para nosotros o nuestro grupo interdisciplinario, que tenga gente de TI, que tenga gente funcional, de recursos humanos, del área legal, se armen estos grupos, poder entender de qué se trata esto, pero sin bajar a lo que es la parte técnica, sino que ser una contraparte válida y poder entregar los lineamientos que requiere la organización para este proyecto. Entonces vamos a evaluar la iniciativa de Machine Learning y ver ciertos elementos de riesgo, como es el caso del sesgo, error y mal uso, y también cómo herramientas para solucionarlo, como es el control, la explicabilidad y la supervisión humana según el impacto y el riesgo. Entonces, esta es la primera clase del punto de vista de la parte de inteligencia artificial. Después, eh, como está más presente la parte de inteligencia artificial generativa, los chatbots actuales y los IA agénticas, vamos a ver también, nuevamente, sin entrar en el tema técnico, cuáles son los fundamentos y las aplicaciones de la IA generativa en el Estado, qué usos potenciales existen, cuáles son los beneficios y las oportunidades, y nuevamente nos vamos también a ver con más detalle cuáles son los riesgos y los límites, para después empezar a ver qué herramientas usar. Entonces vamos a ver ciertas estrategias de prompting y contextualización, vamos a hacer ejemplos con ciertas herramientas, como son las más conocidas como ChatGPT o Claude, entre otras, y una herramienta también, nuevamente desde el punto de vista de liderazgo, que lleva a un ambiente local, ¿ah? Para que también esto no queden los datos dando vuelta en las nubes y ahí hay un peligro de algún tipo de filtración. Entonces, el último punto es cómo poder instalar dentro del grupo una inteligencia artificial local con una herramienta como es el caso de LM Studio. Ahora, la inteligencia artificial funciona con datos. Entonces, la clase siguiente es el gobierno de datos en el Estado.
Entonces, aquí también, más que entrar nuevamente al tema técnico de los datos, que para eso está el área técnica, sino que vemos la estrategia de cómo se arma un gobierno de datos en cada una de las instituciones y para lo cual existe un marco de referencia de gestión de datos del Estado, donde el cual el GovLab de la OI fue uno de los diseñadores y por lo tanto tenemos una compenetración muy profunda de qué se trata y el profesor que va a hablar de esto fue uno de los participantes, donde se definen por un lado los roles, las decisiones, vemos el ciclo de vida completo y también destacamos ciertos elementos como es la calidad, el acceso, la trazabilidad y la interoperabilidad de los datos. Entonces ya ahí ya tenemos elementos de datos e inteligencia artificial. Pero lo que estamos persiguiendo nosotros es cómo hacer un proyecto. Entonces después en la clase siguiente vemos cómo hacer una gestión de proyectos de inteligencia artificial y obviamente usando los datos, como sabemos o sea, es el motor en el sector público. Vamos aquí a ver lo que son las distintas etapas, cuáles son el alcance, las partes interesadas que hay que hacer participar en el proyecto desde un inicio. No sacamos nada con meter a la gente legal al final si es que el proyecto tiene un impacto que se ve que podría afectarse al público. Los elementos de validación, monitoreo y mejora continua, y también buscar cómo mitigar los ciertos riesgos en la implementación, en la continuidad y el servicio de adopción, o sea, todo el ciclo de vida. Y también aquí identificamos los elementos necesarios justamente para nosotros como líderes poder llevar adelante nuestra función con el grupo que nos toca dirigir y agregamos la parte de inteligencia artificial responsable. Entonces aquí aparecen algunas de las herramientas, como el caso de la evaluación del impacto algorítmico, la ficha de transparencia y otras herramientas que vamos a mostrar que son de dominio público, entonces ustedes después la pueden seguir ocupando. Y destinamos una clase especial a lo que es gobernanza responsable. Entonces, vemos cómo se crea una política de inteligencia artificial, cómo ésta se asienta en una gobernanza, donde están los roles, responsabilidades, y vemos cómo hay un enfoque basado en riesgo para la toma de decisiones. Vamos a ver algo, si bien la ley está todavía en el Senado, pero vamos a tomar ciertos elementos de la ley europea, en la cual está basada la ley chilena, que es en base al riesgo para poder determinar también si nuestro sistema, justamente con la evaluación de impacto que vamos a hacer, qué tipo de riesgo tiene, para en base a eso hacer a ciertos controles. Vamos a entregar ciertos controles para poder llevar adelante estos proyectos, aunque tengan un cierto riesgo. Al saber el riesgo, puedo colocar las mitigaciones y así avanzarlo. Y como siempre hemos dicho, con una supervisión humana y también con una gestión de incidentes. Y no puede faltar también la parte final de lo que es regulación y cumplimiento. Esta regulación y cumplimiento la va a dar una profesora que es experta en derecho, de hecho es abogada, es experta en este tema, donde va a ver lo que es la ley de protección de datos personales, qué cumplimiento de datos e inteligencia artificial existen para el Estado, cuáles elementos de privacidad, transparencia y responsabilidad, los datos personales, la parte de consentimiento, la rendición de cuentas y las consideraciones que hay que hacer para lo que se refiere a tener contratos con terceros y una operación responsable. Y como les había comentado en la última clase, eh, ustedes presentan el plan que han ido desarrollando con cada uno de los elementos que les vamos a entregar. Ahora, para no dejarlo hasta el final, también vamos a pedir unas entregas parciales al final de la clase 3 con el bosquejo y después en la fase 7 un poco más avanzado para que también ustedes puedan tener una realimentación inicial de cómo va el proyecto. Como digo, se va a presentar ese caso institucional durante esa última clase y ustedes van a recibir realimentación de los docentes y los pares, de tal manera que ustedes reciban unos ajustes finales por escrito. Esas son 7 de las 9 clases. Ahora voy a dejar con ustedes a Francisca
que nos va a dar un doble clic en particular en lo que es gestión del cambio, dado, digamos, la importancia que tiene esto en este tipo de proyectos. Adelante, Francisca. Gracias. Buenos días. Les voy a contar un poco porque en los proyectos independientes que este curso no es tecnológico y está centrado en las personas. Hay una parte de las personas que es de la responsabilidad hacia afuera de la organización, pero también necesitamos mirar hacia dentro. Y muchos de los procesos de transformación no son exitosos básicamente por no hacer seguimiento continuo a lo que está pasando dentro de la organización. Entonces les voy a contar algunas cosas breves de lo que sería un contenido. La siguiente, Oscar. La adopción en el fondo de inteligencia artificial claramente no es tecnología, ¿ya? Y una adecuada gestión lo que permite es, en primer lugar, reducir la resistencia al cambio. La resistencia al cambio existe, o sea, no podemos pensar de que fascinante solamente, que entretenido, que útil, que eficiente, que necesario. No, hay una resistencia de las personas, de algunas más que otras, pero hay una resistencia al cambio. En segundo lugar, generar confianza en el uso, confianza individual, confianza de los equipos, confianza de los líderes en el uso de la inteligencia artificial. Alinear la tecnología a los objetivos. Hay que volver antes de cualquier proyecto, revisar bien cuáles son los objetivos de la organización, si seguimos considerando válidos o no, y de alguna manera que los proyectos estén muy alineados con esos objetivos. En la medida que estén alineados, el éxito está algo más asegurado. Y en cuarto lugar, maximizar el impacto y la sostenibilidad de la transformación. Esto no se trata de implementar o hacer algún cambio y dejarlo ahí, sino que quede dentro de la organización algunas capacidades y conocimientos que permitan continuar con eso. La siguiente. Los principales desafíos que hay, yo diría que uno es que nos encontramos como falta de estrategia, ¿ya? O no claridad con la estrategia. Creemos que tenemos una estrategia escrita en un papel, pero o no es conocida o no está asimilada, y eso puede traer problemas. La gobernanza clara. La gobernanza, como bien Oscar decía, es algo necesario de pensarlo al inicio, pensarlo muy bien. No quiere decir de que no pueda ser modificado con el avance. No, esto no es una cosa firme, pero constantemente tenemos que estar mirando las necesidades de gobernanza en los procesos. Ya les comenté de la resistencia de las personas, que ahí hay un tema que no es menor porque hay que ver resistencias que son organizacionales, que tienen más que ver con la cultura, pero hay resistencias que son más ocultas y que hay que indagar. Hay expectativas en ocasiones poco realistas. Eh, de que esto va a solucionar todo, de que no va a haber ninguna necesidad de ajustes posteriores, de que la implementación en el fondo se da y incluso se dan plazos y en 6 meses estaríamos listos pero la expectativa es algo que en los seres humanos en la vida hay que revisarla, ¿cierto? Constantemente. Hay problemas de integración con proceso. Esto es algo que quizá no es la parte más glamorosa, entonces en ocasiones se deja de lado y los procesos organizacionales con el uso de tecnología cambian y esos procesos hay que revisarlos siempre. Y hay riesgos relacionados con la calidad, la seguridad. Muchas veces en estos procesos hay que estar encima de lo que es la calidad de los servicios, en el caso de los gobiernos, que no pueden sufrir deterioro, ¿cierto?
La siguiente, Oscar, acciones principales en el fondo que debemos seguir. Uno, identificar los actores involucrados. Hay actores evidentes, como el área de tecnología, el usuario, cliente, pero hay actores que son indirectos, que también hay que revisar. Sobre todo los actores que a través de los procesos que se transforman son impactados. Hay que evaluar el impacto en todas las funciones, porque lo que les comentaba de los procesos, finalmente llegamos a funciones individuales, a personas o a equipos. Hay que detectar brechas de capacidades. Estas generalmente se detectan al inicio, que tienen que ver con cuánto conocimiento tenemos o no de las herramientas, de lo que vamos a hacer, de las necesidades. Y por lo tanto hay que capacitar a los equipos, pero eso generalmente se ve como algo que es del inicio y que luego ya está dado. Y la verdad que las necesidades se van generando en el tiempo y hay que estar continuamente detectando brechas y capacitando. Hay que fortalecer el liderazgo como lo que busca este curso, fortalecer el liderazgo en las personas que tienen la responsabilidad y la comunicación interna. La comunicación en estos procesos tiene que pensarse, no es la comunicación que siempre existe, sino que tiene que ser una comunicación muy estratégica, muy diseñada y con mucho seguimiento. Y hay que promover una cultura que sea una cultura de aprendizaje y innovación, que sea constante. La siguiente, Oscar, vamos a de implementación. Para implementar, esto bien resumido, pero la implementación parte por un diagnóstico de la organización, por un diseño de la gobernanza, una comunicación que sea permanente, hay una capacitación que debe ser continua, un desarrollo de este proyecto, que en este caso lo ven dentro del curso, pero de algún proyecto piloto y un monitoreo y una mejora continua. ¿Ya? A siguiente, que tiene que ver con sostener el cambio. Después de lo que hicimos y este proyecto piloto y casos de éxito, finalmente hay que consolidar el cambio. Y para eso necesitamos medir la adopción de lo que se implementó, el uso efectivo, evaluar la productividad, el impacto que tuvo, actualizar capacidades, ajustar los procesos nuevamente, fortalecer la cultura, lo que necesitemos en el fondo enfatizar, y promover una mejora continua. Y siguiente. En el curso, ahora los voy a mencionar, pero vamos a ver tres metodologías que son metodologías para gestión del cambio, que son las que están en la imagen, Kotter, Atkar y Levin, y, y cada una tiene cosas en común que son muy distintas, pero tienen que ver con el diagnóstico de dónde estamos parados, tiene que ver con una intervención, lo voy a decir en términos bien generales, una intervención y al final, en el fondo, consolidar, ¿ya? Pero cada uno lo ve de formas distintas. La siguiente. Y en conclusión, la inteligencia artificial representa una oportunidad para la modernización del Estado. Su éxito depende de la capacidad de gestionar este cambio. Yo encuentro que es una oportunidad realmente maravillosa, las dificultades hay que ponerlas en la mesa, hay que conversarlas y de alguna manera de ahí puede salir un cambio que sea permanente, que sea creciente y muy satisfactorio para las personas, que es poder entregar finalmente un mejor servicio. Eso.
Muchas gracias. Ya, Francisca, yo voy a Sí. dejar de compartir para darle la palabra a Cristian. Ya. Mientras tanto, les digo que la grabación se va a compartir con ustedes y también la presentación. Les va a llegar un correo con la presentación y la grabación. Y si tienen preguntas, las van dejando en el chat para poderlas responder. Así que con ustedes, Cristian. Gracias, Oscar. Gracias, Fran, por las presentaciones. Bueno, ahí ya me presentó Oscar Cristian Salazar. Yo voy a repetir casi todas las clases. Pues vamos a hablar de liderazgo, que es un poco el tema que va a estar acompañando esta parte más técnica que mencionaba Oscar y apalancando también un poco los procesos de gestión de cambio que mencionaba Fran. Yo les voy a contar un poquito cuál es nuestra visión a propósito del liderazgo y al final les voy a contar algunas de las temáticas que vamos a estar revisando durante el curso. Ahí está un poco el Centro Interdisciplinario de Liderazgo que mencionaban. Aquí es lo que nos dedicamos. Un poco de contexto desde dónde nace nuestra visión de liderazgo. Y un poco tiene que ver con cinco fuerzas globales. Yo no sé si ahí ustedes compartirán conmigo, me pueden ir poniendo en el chat si están de acuerdo, si no, si tienen alguna pregunta. Pero cuando nosotros hoy día miramos en contexto global dónde están ocurriendo las cosas, básicamente nosotros podemos identificar cinco, ¿ya? Varios espacios más de autocracia, ¿no? De poderes más erradicados o juntos en una sola persona. Tenemos escenarios también de democracias también tan frágiles, ciertas amenazas que también hay respecto a eso. Estamos viviendo momentos también de mucha apatía. ¿Ya? Hemos recuperado un poco la participación en temas políticos, pero en general la participación, sobre todo, yo les diría, de generaciones más jóvenes. A mí me toca participar mucho en pregrado, además del posgrado. Estábamos viendo un proceso de apatía, de la participación en lo público que están bien alejados. Estamos viviendo también contextos de polarización, ahí graficados por esa pieza blanco y negro, como que se nos eliminaron los grises, ¿no? Estamos pasando así como de un extremo a otro, lo que por momentos a veces dificulta la conversación. Y por último, parte de lo que también nos convoca en este curso es que estamos en un proceso de digitalización y velocidad de procesamiento de datos que es altísima, ¿ya? Es en todo este contexto social donde un fenómeno observable, donde una actividad como el liderazgo se da. Y además estamos dentro de un contexto organizacional, y esto uno lo puede ver a nivel de organizaciones privadas y organizaciones públicas, que es el lugar donde nosotros vamos a situar este curso. Primero como un gran driver, ¿no? Como una gran palanca de cambio entre las organizaciones, está el cambio climático. El cambio climático ya lleva años acompañando, ¿no? Y no por eso deja de ser una urgencia. O sea, la toma de decisiones considerando el impacto climático de nuestras decisiones por supuesto que tiene que ser parte de la discusión, sobre todo de quienes toman decisiones dentro de las organizaciones. El uso de tecnología, el uso de datos no es inocuo frente al impacto ambiental y creo que eso debiese formar parte de nuestras conversaciones. Estamos en un proceso también de reconfiguración demográfica y no solamente esto como fortalecido por temas migratorios, sino que también estamos una población que envejece más, donde nacen menos personas, donde la distribución de las personas que participamos dentro de las organizaciones va a ir cambiando. Además, nuestra esperanza de vida está aumentando. Entonces, antes eran pocas generaciones conviviendo en un solo lugar y hoy día tenemos un montón, pues. Entonces, lo que nos obliga es ver cuál va a ser ese lenguaje común que vamos a tener. Tendemos a tener como estas conversaciones intergeneraciones como si fuésemos muy separadas, con intereses muy distintos, y yo creo que la conversación hoy día se debiese centrar más bien en qué es aquello que nos une, qué es aquello que tenemos en común. Entonces, no solamente tenemos la migración, sino que tenemos una población que envejece más y por lo tanto también muchas más, como les dije, generaciones dentro de las organizaciones. Y esto genera un problema, pues, porque generalmente las posiciones de entrada, como las generaciones se van a quedar más tiempo en el trabajo, las posiciones de entrada, que era para aquellos que venían saliendo de la universidad, los puestos de entrada están siendo ocupados por inteligencia artificial. Entonces se está generando también un problema a nivel organizacional.
Tenemos un cambio cultural respecto también de cómo hacemos organizaciones. Hay trabajo que es más híbrido, no todo tiene que ser presencial, hay distintas maneras de trabajar y que por lo tanto también obliga a que nosotros repensemos cuál es la entrega de servicios que hacemos desde el Estado, cómo nos vinculamos también. Tenemos una ciudadanía que también está más digitalizada, una parte que sí, otra que no, que también nos obliga a incorporar eso en nuestra toma de decisiones. Y relacionado también con lo anterior, la velocidad de procesamiento de datos. ¿Qué vamos a hacer con esto? O sea, estuvo muy de moda juntar data y bueno, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer con esa cantidad de datos que tenemos dando vuelta? Y ahí que aparece este concepto de liderazgo. Que si ustedes ponen ahí, hacen una búsqueda rápida en su inteligencia artificial favorita, en su buscador favorito, ahí Nicolás me hace así, estaba pensando en su buscador favorito, Nicolás, y uno pone liderazgo, va a encontrar así muchísimas entradas respecto de qué es lo que, de lo que es, qué es lo que es liderazgo y recetas para ello. Nosotros tendemos a pensar que el liderazgo difiere un poco de la posición que se ocupa. A veces nosotros hablamos de liderazgo como una posición, no como un rol que se ocupa dentro de nuestra organización, y nosotros tendemos a pensar más que el liderazgo es una actividad. ¿Ya? Y cuando nosotros pensamos en el liderazgo como una actividad, por supuesto que eso se abre. Y ya no es solamente responsabilidad para ti, que vas a tener que tomar decisiones respecto a un proyecto, sino que para todas las personas que formamos parte de la organización. Y es una actividad que consiste en movilizar a otras personas y por supuesto movilizarte a ti mismo para afrontar problemas que son complejos. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de aquello que entendemos por problemas complejos y la idea es ir generando obviamente trabajo adaptativo que permita ir progresando en los espacios en vez de seguir evadiendo. Fran mencionaba ahí como un elemento distintivo de estos procesos la resistencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para, en vez de resistirnos, ponernos a conversar de lo que tenemos que conversar y no echarle la culpa a la tecnología, ¿cierto? Y por lo tanto, es una actividad que se ejerce, no una posición que se ocupa, que para nosotros eso es central. Consiste en generar progreso en un grupo, consiste en movilizar a los sistemas un poquito más allá del statu quo, ¿no? De sus estados de equilibrio. Esto podría ejercerlo cualquier persona en variadas circunstancias, y eso va a depender de un elemento que es central, que les voy a mencionar en unos instantes. Requiere actuar estratégicamente. A veces pensamos que el liderazgo es como inmolarse, ¿no? Ponerse adelante todo y creemos que el ejercicio del liderazgo es una actividad que es sumamente estratégica y que además requiere de un propósito que sea colectivo. Y eso es súper interesante. Ya a veces el liderazgo se confunde con algo que es muy individual y nosotros creemos que la idea de lo colectivo, el trabajo conjunto, es fundamental en esta visión. Pero ¿cuándo se hace necesario ejercer liderazgo? Es una cuestión que es 24/7. La idea es que las personas que ocupan posiciones dentro de las organizaciones anden siempre así como una especie como de capa de superhéroe o de superheroína resolviendo cosas. Nosotros tendemos a pensar que no y que lo que define finalmente si esta actividad que mencionábamos hace unos instantes atrás requiere ser ejercida o no, depende del problema o del desafío que estamos enfrentando. Ahí les puse unos cables bien enredados porque a veces los problemas son bien parecidos a esto. No sé si ustedes concuerdan conmigo. Pero la pregunta es, ¿qué es un problema? Porque cuando de repente decimos, hoy tenemos que solucionar problemas, como tantas entradas hay para definir liderazgo, tantas entradas también hay para definir lo que es un problema. Y aquí me voy a colgar de uno de los conceptos que mencionaba Fran también hace unos instantes atrás, y tiene que ver con las expectativas. Y cuando nosotros pensemos en un problema o pensemos en un desafío, siempre pensemos en una brecha que existe entre la realidad en la que estoy, la realidad que está en mi servicio, la realidad que estoy viviendo yo y las expectativas que yo tengo de las cosas. Por supuesto que esto en un curso como este es situada en la implementación de un proyecto con datos e IA. ¿Dónde está mi organización y dónde me gustaría que esté? Y una vez que yo tengo definida esa brecha, bueno, entonces vamos a tener que ver si yo tengo que ejercer liderazgo como una actividad o simplemente basta con autoridad, simplemente basta con una resolución técnica. Acá algunas cosas para diferenciar qué tipo de problemas nos podemos encontrar. Hay unos autores bien interesantes, que es Riddle y Weber, que nos mencionan acá, imagínense ustedes un partido de ajedrez o un problema matemático, ¿ya? Y en los problemas matemáticos y en el ajedrez uno sabe exactamente cuáles son las reglas, uno sabe cuándo gana, uno tiene cómo comprobar si la respuesta fue correcta o incorrecta, y eso
que estos dos autores se dedicaban al diseño de ciudades. ¿Ya? Es bien interesante de dónde nace el concepto de time problems o problemas dóciles o problemas benignos. Son aquellos que tienen una misión clara, que tienen unos límites precisos, que tienen una solución objetiva y que además es comprobable. Por lo tanto, para un partido de ajedrez o para la implementación de un elemento que sea mucho más técnico, quizás no necesitamos liderazgo. Necesitamos un buen manual, ¿cierto? Y reglas claras. Pero la mayoría de los problemas no son como los time problems. No, no es que podamos definirlo desde el principio, no sabemos cuándo han terminado, hay cosas que como que pareciera que no terminan nunca. En los time problems hay respuestas que son correctas e incorrectas, se permite ensayo y errores sin hacer daño, se permite estandarizar, se puede copiar y pegar. Pero en el mundo real, en el liderazgo o en la implementación de proyectos, yo no sé si ustedes concuerdan conmigo, se parece bien poco al plan. Pues. No sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes ha tenido un plan, lo ha empezado a llevar a cabo y ha empezado a darse cuenta que la realidad difiere harto de lo que yo tenía en el papel. Y empieza a diferir principalmente por factores que son muchísimo más humanos, que tienen que ver con cómo nosotros trabajamos en equipo, con cómo nos ponemos de acuerdo, con cuáles son nuestros tipos de conversaciones. Entonces, en el mundo real y de los negocios, en las políticas públicas, difícil que nosotros podamos implementar el plan tal cual como lo teníamos en el papel. Y acá lo que surge es un concepto que se llaman los wicked problems, o una traducción así más o menos textual serían aquellos problemas retorcidos, ¿ya? Que es como un cúmulo de un montón de cosas que uno no sabe por dónde partir. Y eso, estos autores lo entienden como desafíos humanos y sociales que son súper desordenados y súper complejos. Y ni siquiera es fácil ponerse de acuerdo cuál es el problema y por lo tanto, si no sabemos el problema, mucho menos la solución. Y aquí aparecen problemas que tienen que ver con políticas públicas. Cómo erradicamos la pobreza, cómo combatimos el crimen, dónde construimos una nueva autopista y que por supuesto es mucho más difícil en la realidad que en el papel. Entonces acá ya definir el problema ya es elegir la solución. O sea, ya está, al momento que nosotros decimos cuál es el problema que tenemos que enfrentar, ya obviamente nos enfrentamos con algunos secos, la forma en que tú miras la vida define cuál es la problemática. Aquí no hay respuestas correctas e incorrectas, hay respuestas que son mejores o peores para lo que queremos implementar. No hay un botón de deshacer en temas de políticas públicas, en implementación de políticas públicas, ojalá fuera tan fácil deshacer, pero un error acá puede costar súper caro. Son como estas mamushkas, ¿no? ¿Conocen las mamushkas, no? Que uno va sacando como muñequita dentro de una muñequita, sí son más parecidos los problemas. Y como les decía, la visión del mundo lo determina todo. Entonces, problemas lineales como esto, va a pasar del lugar donde estoy a donde quiero estar, que sea así como una línea, es súper difícil y es mucho más parecido a escenarios como estos. Algo más respecto a los time problems también los podemos conocer como problemas técnicos, y aquí solamente tenemos que preguntarnos cuál es la solución que conocía que debemos aplicar, cuál es el mejor proceso, pero cuando ya hablamos de desafíos adaptativos o hablamos de estos wicked problems, ya la pregunta uno es, ¿tenemos que cambiar? Dos, ¿para qué tenemos que cambiar? Y por supuesto en un proceso de cambio, y ahí como tú como líder o lideresa vas a tener que decir, hay cosas que aquí tengo que conservar, por supuesto, no todos son borronazos, y esa es una conversación que ya es súper importante, para luego empezar a ver, bueno, si queremos avanzar, qué cosas debiésemos descartar y por supuesto qué cosas debiésemos incorporar. Y algunas temáticas en las que te voy a estar acompañando aquí durante el curso es el liderazgo como práctica, diferenciar la autoridad del liderazgo, vamos a estar hablando sobre modelos mentales también, y cómo esto influye en nuestra toma de decisiones. Vamos a estar viendo diálogo versus debate. A veces pareciera que el debate es algo que está medio demonizado, pero el debate para algunas cosas bien, para otras cosas quizás debiésemos incorporar más diálogo. Vamos a hablar de iteración disciplinada, el avance iterativo, el avance como experimental en procesos de cambio, y la transformación como trabajo adaptativo. Eso es más o menos con lo que te vas a encontrar desde el punto de vista de liderazgo, Oscar. Gracias, Cristian, y gracias también, Francisca. Y les vuelvo a decir, si tienen alguna consulta, la pueden colocar en el chat. Mientras tanto, yo tengo algunas preguntas para los panelistas. Entonces, Francisca, te quería consultar para que nos puedas eh, comentar, digamos, cuáles desafíos ves tú, digamos, en lo que es la adopción de inteligencia artificial en instituciones en el Estado.
Estás en mute. Ahí. Siempre pensamos en el Estado como algo realmente como opuesto a lo que es la empresa privada, pero hay cosas que tienen en común y hay otras que lo hacen particulares. Yo diría que el hecho de hacer procesos de cambio en organizaciones grandes, nos encontramos con silos, ¿ya? Como áreas distintas, pueden ser ministerios distintos, que tienen interacción y que requieren tener una adecuada interacción, eh, pero no se da con fluidez. Y yo creo que eso es un aspecto a tocar, y independiente que la gobernanza sea dentro de una unidad, hay que tener conversaciones con las áreas que están tangenciales. Yo diría que eso es una, y en segundo lugar se da un concepto que yo creo que hay que conversarlo con mucha madurez y no siempre se hace, que es esta expectativa de estabilidad o no en el trabajo en el Estado. Y, y ahí, como no se toca, aparecen temores grandes, temores de pérdidas de posición, pérdidas de poder o pérdida de las funciones. Y en realidad lo que vemos, y eso es en el mundo, ha sido siempre así, hoy lo vemos evidente por tecnología, pero siempre ha sido así, es que las funciones cambian y las organizaciones cambian, se mueven, se estructuran. Son como si fuese un organismo que se va ajustando. Entonces, esa flexibilidad se requiere en el mundo de hoy, siempre se dice, pero se ha requerido en toda la humanidad. Y la flexibilidad en el Estado, al ser un tremendo estamento, no siempre es fácil. Yo diría que son dos aspectos como distintivos. eh, y en tercer lugar, mencionaría que es un gran desafío, es la forma que tenemos de trabajar, ¿ya? Efectivo que en el Estado tú tienes una autoridad muy clara, o sea, tienes presidentes, ministros, jefes de área, pero la forma de trabajar más horizontal es un desafío también en el Estado. Así que hay varias cosas que se me ocurren por la pregunta, pero hay más. Gracias. Y para Cristian, eh, ¿cómo el liderazgo puede ayudar a tener proyectos de inteligencia artificial colaborativos en el Estado? Voy a tomar lo último que decía, lo que decía Ifran, yo creo que es difícil, no solamente un desafío el trabajo colaborativo en el Estado, yo creo que es difícil trabajar colaborativamente en varios aspectos de la sociedad. Tenemos un sesgo bastante individualista en la manera de moverse. Creo que el liderazgo entendido como se los planteamos nosotros, como una actividad que requiere de un propósito colectivo para poder partir ya de la definición de cuál es el problema. O sea, cambiar la mirada de lo que se entiende por liderazgo, más que autoridad. Esto ya es una manera de enfrentar lo colaborativo. Creo que entender que el liderazgo no es una actividad per se, no es una finalidad per se, sino que tiene que ver con el desafío, también nos obliga al trabajo colaborativo. Aquí nosotros estamos hablando de inteligencia artificial y tecnologías que son súper nuevas, que obviamente la velocidad de cambio nos hace sentir que llevamos un montón de tiempo, junto con que además hay toda una avalancha de expertos y expertas, además en la temática, como si lleváramos mucho tiempo. Pero igual es una tecnología que es bastante incipiente. Y frente a lo nuevo, me parece que requerimos tener más miradas, más trabajo conjunto. Tiendo a pensar que las personas que tienen más respuestas que preguntas en procesos de cambio como esto, no sé si es la manera más adecuada. Por lo tanto, entender el liderazgo así como algo mucho más colectivo, me parece que apunta a la resolución colaborativa de implementación de proyectos de IA, datos o lo que tenga que ver con tecnología. Gracias, Cristian. Y ahora
Una última pregunta para Francisca y que también sirva como un cierre de su participación es ¿qué elementos de gestión del cambio crees que son relevantes para la adopción de tecnología en el Estado? Mm. Yo creo que hay temas que están medianamente estudiados y, y que los tocamos cada uno en el curso, pero hay dos que me gustaría mencionar. Uno es la importancia en el Estado de estar mirando los procesos, no después de implementar, sino que trabajar de una forma bastante paralela los procesos con las intervenciones, ¿ya? Cosa que en realidad no se hace porque muchas veces lo común es incorporar algún cambio, tecnología, y luego de eso, cuando ya está instaurado, revisar los procesos. ¿Por qué digo esto? Porque la interacción que hay en el Estado entre distintas instituciones es bastante importante, entonces creo que es bueno. Y en segundo lugar, son los mecanismos de comunicación que tenemos con los distintos grupos de interés frente a un proyecto. Porque efectivamente hay formas de comunicarse más tecnológicas y podemos tener información con encuestas rápidas, diarias, etcétera, sobre desafíos, necesidades, capacitación, expectativas, eh, desconcierto de gente, etcétera. Pero hay que no irse por el activismo, voy a decir. No es tirarse a la piscina, hacer, hacer, hacer y no parar, hay que observar, hay que conversar con las personas, hay que reunirse con algunas personas en forma continua y en forma personal. Entonces, yo diría que esto de tener los procesos al lado que no son los centrales, uno dice, pero están ahí, y la comunicación continua. Son dos elementos. Gracias, Y muchas Francisca. gracias por la participación a todos. Antes de pasarle a Cristian, tengo una pregunta aquí en el chat que dice, me gustaría consultarles qué perfiles o funcionarios de la administración municipal recomiendan ustedes para participar en este curso de liderazgo para la toma de decisiones con datos de IA en el Estado. Tal como mencionó Cristian, aquí la palabra liderazgo no está asociado a un cargo, sino que a una actividad. Ah, eso me gustó mucho. Entonces, no se necesita ser jefe de unidad, jefe de departamento, jefe de algo, sino que se necesita una actitud de poder hacer proyectos que beneficien a la comunidad, en este caso a la municipalidad. Puede ser un área funcional, puede ser un área técnica, puede ser un área administrativa, pero que exista esa inquietud de poder incorporar de la mejor manera posible este tipo de tecnología y de esa manera conversar con las distintas partes interesadas, poder entender cómo se hacen los proyectos. Entonces, no quedarse, si bien la palabra del curso es liderazgo, pero este tema de actividad. Entonces, en ese sentido, cualquier persona que está trabajando y que tenga una inquietud de poder hacer proyectos de esta naturaleza y que, como ya hemos visto, todos esos proyectos requieren más personas que puedan interactuar y entender para qué voy a hacer ese proyecto. ¿Ya? Así que ahora, para finalizar ya por el tiempo, a Cristian, una última pregunta y un cierre. ¿Qué tipo de liderazgo es necesario en estos tiempos para tener éxito en los proyectos en el Estado? Esta pregunta siempre la hacen, ¿cuál es la bala de plata que uno tiene de liderazgo? Y estaría feo decir no sé, ¿no? Así que me voy a casar con me voy a casar con una pregunta. Yo creo que sobre todo para los procesos que son de alta incertidumbre, yo creo que se requiere liderazgo que tengan más preguntas que respuestas. Eh, Porque me parece que eso te permite estar más en modo diagnóstico, te permite estar más con la capacidad de poder pivotar rápido, moverte rápido, estar flexible, no ir con un plan rígido.
Me parece que tiene que ser un liderazgo que hay que diferenciar esto que mencionabas tú, po. ¿Qué es lo que es autoridad? Hay algo que tiene que ver con la autoridad que uno no puede escapar por el rol, que tiene que ver con dar orden a las cosas, dirección hacia dónde van las cosas, pero todo lo otro de los procesos de incertidumbre donde participamos todos, creo que ahí es donde sí se hace necesario también, se hace necesario liderazgo. Creo que se requiere harta resiliencia, eh, porque las cosas no salen bien a la primera, y porque mi mirada tiene que ver con un desarrollo todavía incipiente de tecnología en distintos ámbitos, más allá insisto, pareciera que estamos súper escapados en algunas cosas, y estamos en distintos estadios. Entonces, ojo, que hay que ser resiliente, hay que conocer bien cuál es tu propia realidad y, por supuesto, el último que hablábamos, colaborar, porque para estas cosas que son complejas, salir solo, salir sola, probablemente no es no es la estrategia más adecuada. Gracias, Cristian. Y aquí llegó una última pregunta que dice, considerando el marco de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿qué relevancia le atribuyen a la estandarización en el uso de la IA dentro de una institución? Eh, la Ley de Protección de Datos Personales aplica a todo lo que son datos que son tanto personales como datos sensibles y que esos datos pueden ser usados en sistemas de inteligencia artificial. Hay algunos otros datos que no son datos personales, pero es el alimento. Entonces, aquí hay que tener temas de calidad, de privacidad y hacer ese cumplimiento. Entonces, lo único es un cumplimiento porque la ley va a partir. Y la estandarización en el uso de inteligencia artificial es parte de lo que también debe hacerse porque, sobre todo en la inteligencia artificial generativa, si como es tan, llamémosle, fácil de poder contratar un chat GPT, incluso la versión sin costo, por así decirlo, entonces si no hay una cierta estandarización, sale lo que se llama el Shadow IT o el Shadow AI, donde cada área funcional, pues, digamos, se embarca en un proyecto que no considera elementos como justamente lo que es la privacidad, la calidad, y puede tener un impacto negativo. Entonces, en este ciclo de vida de proyectos de inteligencia artificial, una de las áreas es saber dónde estamos, cómo partimos, qué elementos hay, para después, en conjunto con la jerarquía, poder determinar con cuál herramienta o herramientas voy a usar y que sean, llamémosle, las estándares dentro de la organización. Entonces, la respuesta sí es importante estandarizarlas. Bueno, estamos en el tiempo ya, esperamos que haya sido de su interés. Como les dije, vamos a compartir tanto el video como la presentación con los asistentes y aquí en el chat también quedó, digamos, más información sobre el curso y esperamos, digamos, que puedan tener ustedes un muy buen día y que estén lo más a salvo posible con todo esto que viene de las lluvias para este fin de semana. Así que les deseamos un lindo día. Muchas gracias.